Hace aproximadamente 5.000 años llegaban poblaciones celtas a los Alpes, como las tribus de los recios y los helvéticos, que se establecieron en casas sobre palafitos, en terrenos fríos y pantanosos. Pasaron los años y el pueblo helvético fue creciendo y acomodándose en las regiones alpinas. También, con los años fueron proliferando voces de jóvenes irrespetuosos que gritaban a los cuatro vientos que había que cambiarlo todo. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar este frío todo el año? Mis sabañones me están matando, ya no hay tierras para cultivar, basta de subir y bajar cerros. Nuestros animales merecen campos más planos y parejos. Esto es el colmo. En una fría tarde de enero del año 61 a.C., luego de una de las reuniones más crudas de las que se tenga memoria, el consejo liderado por Orgetorix tomó la drástica decisión: nos prepararemos para una larga marcha hacia el sur, dejando atrás nuestras tierras ancestrales. Buscamos cambiar estas frías montañas y laderas por praderas colmadas de sol y suaves colinas coronadas por trigo abundante. El lugar elegido: Aquitania, un paraíso en lo que es hoy el sur de Francia, a orillas del mar Atlántico. Esta maravilla prometía abundancia del esquivosol, ya que casi todo el año había luz y calor. Se decía que existían verdes y extensas praderas que aseguraban largas jornadas de pastoreo para sus hambrientos animales. El grave problema es que había que atravesar territorios dominados por los romanos, eximios guerreros, armados con recursos nunca antes vistos y tácticas de combate que les estaban permitiendo consolidar un imperio gigantesco. Los celtas helvecios eran un grupo grande de familias, compuesta por gente recia, trabajadora, que agrupaban a unos 200.000 granjeros que habían vivido por siglos en el sector de la Europa central alpina. Las tierras eran bellas, pero abundantes en montañas, con muchos meses de frío y nieve en el año. Los pueblos se comunicaban con dificultad a través de senderos que rodeaban escarpadas quebradas. Eran personas que habían consolidado su civilización en base al intercambio, por lo que confiaban en los acuerdos y las negociaciones. Estos granjeros eran alegres y trabajadores y lo planificaban todo con tiempo y organización. Sabían defenderse y luchar, pero el mundo de las guerras no era lo suyo. En la madrugada del día 4 de mayo del año 58 a.C., los helvéticos, liderados por Orgetorix, juntaron a todas las familias en las respectivas plazas de las aldeas e iniciaron la marcha. Adultos mayores, mujeres y niños iniciaron su larga caminata al sur, hacia el sol y el mar, junto con animales, carretas y toda su vida amarrada en sacos y pertrechos. La historia ya evidencia en nuestras familias la búsqueda de nuevas oportunidades fuera de su tierra original. Caminaron 2 meses y en julio del 58 a.C. se encontraron con los romanos. Tras la larga e histórica batalla de Bibracte, el ejército profesional romano, después de una dura y encarnizada batalla, se imponía a los helvecios, capturando y obligándolos a volver a sus antiguas tierras y con ello haciéndolos sus súbditos. Vuelven miles de helvecios cabizbajos y derrotados a reconstruir sus antiguos poblados en los cerros. Así empieza la dominación romana, la que continuó entre los siglos I y V, con la construcción de carreteras, ciudades y fortificaciones, experimentando desarrollos en infraestructura, agricultura y comercio. Entre los siglos V y IX avanzó la conversión al cristianismo, fundándose monasterios e iglesias.
Entre los siglos VI y X, la región se integró al imperio de Carlomagno, pero con el tiempo el poder feudal se debilitó y la región helvética se fue fragmentando en numerosos feudos locales. Entre los siglos XI y XIII se fundaron importantes ciudades como Zúrich, Berna, Basilea y Lucerna, que se convirtieron en centros de comercio y artesanía, impulsando el desarrollo económico. Los monasterios como San Galen desempeñaron un papel crucial en la vida religiosa y cultural, siendo centros de aprendizaje y preservación de manuscritos. La dinastía Habsburgo, surgida en tiempos paralelos, fue un poderoso conjunto de familias que gobernó durante 700 años vastos territorios europeos, como Austria, Hungría, Bohemia, España, Países Bajos, partes de Italia y el Sacro Imperio Romano Germánico, mediante conquistas, matrimonios estratégicos y alianzas políticas. En 1291, las comunidades rurales de Uri, Schwyz y Unterwalden formaron la Confederación Suiza para protegerse de los abusos de los Habsburgo. Desde esos años empieza a haber información de nuestras familias Sender, Bachmann y los vecinos como los Villiger, Stapung, Dufay y muchos otros. En el municipio de Döttingen hay un libro con la historia de cada una de ellas. Supimos que Zender viene de Zehn-Herr o del cobrador del diezmo. También hubo un malandrín que ajusticiaron en la plaza. Y un Bachmann cuyo origen se remonta a la vida en torno al río, ahora adquiría técnicas del oficio de zapatero. Bueno, 700 años de oficios, historia y familia. En el siglo XIV, Albrecht Gessler, un gobernador de los Habsburgo, intentó expandir su control sobre los cantones suizos. Colocó su sombrero en un poste en medio de la plaza y ordenó que todos se inclinaran ante él. Guillermo Tell, conocido arquero, se negó a obedecer. Como castigo, Gessler le ordenó disparar una flecha a una manzana sobre la cabeza de su hijo Walter. Tell acertó, salvando a su hijo, y reveló que llevaba una segunda flecha para matar a Gessler si fallaba. Furioso, Gessler intentó encarcelarlo, pero Tell escapó durante una tormenta, consiguiendo matar en una emboscada a Gessler con su segunda flecha, incitando una rebelión que contribuyó a la lucha por la independencia de los cantones suizos. La Guerra de los 30 años, que comenzó en el siglo XVII, enfrentó a católicos y protestantes con los Habsburgo, luchando por mantener su dominio y defender el catolicismo en Europa Central. La Paz de Westfalia, firmada en 1648, marcó el declive del poder absoluto de los Habsburgo y reconfiguró el mapa político europeo. Este tratado también reconoció formalmente la independencia de Suiza del Sacro Imperio Romano Germánico y promovió la libertad religiosa en Europa. Los cantones suizos, que incluían comunidades protestantes y católicas, adoptaron la tolerancia religiosa como una característica importante de su sociedad. A lo largo de su historia, Suiza consolidó su estatus como una nación soberana y mediadora confiable en disputas internacionales. Mantuvo una diversidad religiosa con cantones católicos y protestantes, incorporó una diversidad idiomática y cultural, lo que provocó tensiones, pero también fomentó la tolerancia y la convivencia pacífica. La Revolución Francesa tuvo un impacto significativo con la posterior invasión napoleónica en 1798 y la proclamación de la República Helvética.
En 1803, Napoleón Bonaparte, luego de las protestas del pueblo suizo, restauró parcialmente la autonomía de los cantones con el Acta de Mediación. A mediados del siglo XIX, la riqueza y la tierra estaban concentradas en unas pocas familias y la mayoría de la población vivía en condiciones muy precarias, con poca movilidad social. La falta de infraestructura, como caminos y canales de regadío y adecuada tecnología agrícola, dificultaban el desarrollo económico. La industrialización tardía y la falta de empleo en zonas rurales contribuyeron a la pobreza de la clase media y durante casi todo el siglo XIX el hambre y las enfermedades arreciaron Suiza. En el otro lado del mundo, en Chile, los gobiernos de Manuel Montt y posteriormente de José Joaquín Pérez estaban interesados en la colonización de la región de la Araucanía. En 1878, producto de la pacificación de la Araucanía, se dispuso el avance de la frontera con los mapuches hasta Traiguén, con lo que surgieron numerosos territorios que aún no estaban plenamente integrados en el Estado chileno. Esto impulsó políticas activas para atraer inmigrantes europeos, con el objeto de colonizar y desarrollar regiones del país, especialmente el sur de Chile. La grave situación de pobreza en Suiza y las atractivas propuestas del Estado de Chile hicieron que los suizos evaluaran seriamente un cambio radical en su vida: viajar a Chile a buscar nuevos horizontes para sus hijos. Lo mejor de todo, el Estado chileno cubría los costos del viaje desde Francia a Chile y vendía 40 hectáreas de tierra por matrimonio a un precio muy bajo y en cómodas cuotas, más 20 hectáreas adicionales por cada hijo de 10 o más años. Así, una familia podría obtener hasta 100 hectáreas. La oferta incluía 200 tablones para construir una vivienda o bodega, una yunta de bueyes y semillas para el cultivo, además de un sueldo mensual para sobrevivir durante el primer año. La oferta de inmigración causó un revuelo total en Döttingen. Reuniones y más reuniones, consejos, opiniones, una oportunidad de cambio radical, pero a cambio de un esfuerzo también radical. El tema fue tratado a nivel municipal y de autoridades. Finalmente, Fridolin Zender y su esposa Agathe e hijos deciden irse a Chile. Y junto con ellos varias otras familias antiguas, los Schifferli, Bachmann, Stapung, Filiger y muchas otras. Entonces deciden vender todo y juntar lo que se pueda, que fue muy poco. Conscientes de esto, la comunidad de Döttingen decide hacer algo por sus temerarios vecinos que se van y venden el bosque comunal para pagarles el pasaje y estadía entre Döttingen y el puerto de Francia, desde donde partiría el vapor a Chile. Los suizos que emigraron a Chile eran en su mayoría artesanos y pequeños industriales sin experiencia en agricultura. A ellos se sumaban desposeídos, fugitivos de la ley y aquellos que habían perdido sus fortunas, todos enfrentando la incertidumbre de viajar a tierras desconocidas. La llegada fue difícil debido al clima extremo, la barrera del idioma y la falta de redes de salud y educación. Entre los colonos era necesario ayudarse mutuamente para adaptarse a una cultura desconocida, sin seguridad, policías ni justicia. Una vez llegado el vapor a Talcahuano, pasaban unos días en el cuartel militar en cuarentena, para luego dirigirse a su destino final. La familia Zender y Bachmann tardaron 10 días en llegar a sus respectivos predios. Los Zender tenían terrenos planos y cercanos al agua. Los Bachmann carecían de madera y agua, pero sus tierras eran buenas. Los Zender comenzaron rápidamente la construcción de su casa y la preparación de la tierra
en un clima favorable. Nuestros antepasados se sacrificaron por el futuro de sus hijos, siendo austeros, trabajadores y disciplinados. 4 años después de la llegada de los colonos, arribó de Suiza el pastor Francisco Green y el cónsul suizo Ulrich Zürcher para informar qué había sido de los colonos. Aquí algunos de sus testimonios en 1886. Bueno, Zender de Göttingen tiene 6 obreros ocupados y no cosechará menos de 300 sacos de trigo. Tiene bueyes, vacas, caballos y una multitud de hijos que me hablan de sus proezas a caballo. Una niñita de 5 años llamada Bertita recorre al galope la distancia de aquí a Traiguén, más de 20 kilómetros. Mientras tanto, la señora Villiger nos había preparado un desayuno. Más tarde se unió el señor Lusinger, quien nos contó que había sido asaltado 2 veces, pero pensaba que lo peor ya había pasado. Noté que la gente se veía extenuada y cansada, probablemente porque cuando llegaron no tenían ni siquiera camas, y durante un tiempo acamparon a cielo descubierto, casi sin comida. En Angol me habían comentado que cuando la gente desembarcaba se veía relativamente bien, pero después de un mes en las colonias mostraban un cambio facial notable. Por ejemplo, casi no hay frutas porque los árboles apenas están creciendo. Hay poca agua potable de buena calidad y la carne de cerdo, aunque no es muy recomendada, es más barata que la de vacuno, por lo que la gente la prefiere. La colonia de Quechereguas no me gustó mucho en general, a pesar de que hay suficiente madera y agua. Además, ya no quedan tierras disponibles para colonos. Aparte de suizos, también hay colonos de Berlín que no saben nada de agricultura. El señor Fontanás, padre de 9 hijos, me informó que su concesión le ha sido cambiada 2 veces bajo el pretexto de un error, y que ya ha tenido que construirse una nueva casa en 2 ocasiones. ¡Qué desorden hay en la administración! Visito a los colonos uno tras otro, bautizando donde me lo piden y realizando servicios religiosos en todas partes. Visito a la señora Grobet, que camina con la ayuda de una muleta. Me dice que se quebró la pierna cuando su casa fue derribada por el viento. Desde mi regreso, una nueva desgracia la ha afligido. Su marido ha sido asesinado y no ha sido posible descubrir a los culpables. Chile también enfrentaba sus propios desafíos en el período de la colonización. Entre 1880 y 1891, período entre la Guerra del Pacífico y luego la Guerra Civil, donde los soldados fueron trasladados al norte, dejando la región casi indefensa. De inmediato aparecieron los indios merodeadores, tanto que sus correrías y lanzazos hacían la vida muy insegura en la región. Eran normales los asaltos a mujeres y niños indefensos y también disputas entre los mismos colonos. El sistema policial y la justicia estaban a varios días de las colonias. Imperaba la ley de la selva y nuestros parientes vivían con el fusil bajo la almohada. También la Primera Guerra Mundial en 1914 y la apertura del Canal de Panamá ese mismo año impactaron negativamente la economía. El descubrimiento del salitre sintético y la Gran Depresión de los años 20 afectaron los precios, materias primas y las prioridades gubernamentales. A pesar de esas dificultades, nuestros antepasados encontraron soluciones para seguir adelante, formar familias y construir empresas sostenibles. Una vez asentados, comenzó la formación de la sociedad con la construcción de iglesias, escuelas y comercios. La llegada de misioneros como el padre Green y el pastor Leutwiler fue crucial. La industrialización trajo locomóviles, molinos para el trigo y fábricas de ladrillos, tejas, madera, acero y más. Gustave Vergnory relata en su libro 10 años en Araucanía, 1889-1899, que Traiguén se convirtió en un centro de comercio de trigo con varios molinos y grandes bodegas.
También se plantaron viñedos y se construyeron 2 puentes sobre el río Traiguén, haciéndole competencia a nuestro pariente Bachmann, que era balsero. Esta comunidad pujante no se quedó solo en la agricultura, lo que impulsó que a principios del siglo XX numerosos colonos o sus descendientes abandonaran los campos para establecerse en las principales ciudades, Puerto Montt, Temuco, Concepción y Santiago. La dedicación de los colonos suizos en Chile ha sido completa y significativa, desempeñando un papel crucial en el desarrollo agrícola, económico y cultural del sur del país. Han contribuido a estructurar esta región como una zona productiva, trabajadora, organizada y pujante, introduciendo nuevas técnicas agrícolas, tradiciones y conocimientos que beneficiaron a la economía local. Han superado las expectativas y, aunque siendo suizos, se han integrado en la sociedad chilena, manteniendo algunas de sus tradiciones y enriqueciendo la diversidad cultural del país. La comunidad suiza en Chile ha llegado a amar esta tierra y considerarla su hogar, dejando un legado visible en la arquitectura, la cultura y las prácticas agrícolas. En 1910, al conmemorarse los 100 años de la independencia de Chile, la comunidad suiza en el país donó un monumento conocido como el León Suizo, ubicado en la Alameda Bernardo O'Higgins, la principal arteria de la capital. El monumento es una escultura de un león rugiendo que representa la fuerza del pueblo suizo emigrante. En la parte delantera sostiene el escudo nacional de Chile, simbolizando al pueblo chileno, mientras que en la parte frontal del pedestal se encuentra tallado el escudo de Suiza. En su discurso de inauguración, el presidente de entonces de la colonia helvética en Chile dijo: «El noble animal que parece proteger el escudo de Chile tiene una alta significación. Es el emblema del valor, de la energía y de la magnanimidad, que son las virtudes del pueblo chileno, a quien la colonia suiza lo dedica con toda sinceridad». El legado de esas familias suizas que se aventuraron a un mundo desconocido es enorme. Nuestro Chile se enorgullece de esta sangre nueva, trabajadora, metódica y emprendedora, que cambió nuestra mentalidad haciéndonos mejores. Y ese orgullo nos llega porque parte de esa sangre circula por nuestras venas y lo hará en nuestros hijos y en los hijos de sus hijos por siempre.